Bienvenidos una vez más a la clase de español de sexto grado. Veremos la segunda parte del tema Escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca del aula. En la parte 1 vimos la estructura del relato histórico, lo que es un párrafo, cómo obtener las ideas principales, las ideas secundarias, la estructura de el inicio, desarrollo y las conclusiones y el orden de presentación de los acontecimientos del relato histórico, que podía ser en orden cronológico, causa y efecto, importancia o simultáneos. En la clase de esta ocasión vamos a ver algunos elementos gramaticales que te ayudarán al momento de escribir tu relato histórico. Veamos el primer tema, que es el adverbio. El adverbio es la parte invariable de la oración, cuya función consiste en modificar la significación del verbo de un adjetivo o de otro adverbio. Los adverbios son invariables porque no admiten derivaciones, no tienen género y tampoco número. Hay diferentes tipos de adverbio. Los adverbios pueden emplearse para hacer referencias temporales. Algunos ejemplos de adverbios temporales son ayer, hoy, mañana, después, entonces, temprano, luego, recién, aún, ahora, hoy, mientras y tarde. Veamos algunos adverbios temporales en unas oraciones. Mañana llegaremos a nuestro destino. El adverbio temporal, el adverbio que está indicando el tiempo, es la palabra mañana. Durante el viaje cantamos. La palabra que está indicando la referencia temporal es durante. Después estaremos en la playa. En esta ocasión, el adverbio de tiempo es después. También existen frases adverbiales que resultan al combinar dos o más palabras, que puede ser una preposición y un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Los ejemplos de frases adverbiales que indican tiempo son de repente, al amanecer, con frecuencia, por la mañana, de vez en cuando, de pronto, a menudo, al anochecer, en un santiamén, de tanto en tanto, a última hora, de vez en cuando, entre otras. Dentro de los elementos que también tenemos que considerar en el relato histórico es la conjugación de los verbos. Estos serán en pretérito y copretérito. Recuerda que los verbos son acciones. En el relato histórico se pueden presentar, como ya lo dijimos, en pretérito o en copretérito. Al conjugar los verbos en pretérito, la terminación de la primera y tercera persona llevan acento escrito. Debes de recordar que el tiempo pretérito es el tiempo pasado. Son acciones que se realizaron en el pasado. Y el tiempo copretérito son acciones que se realizaron en el pasado pero que no fueron terminadas. Al conjugar los verbos en copretérito, los verbos que en su infinitivo terminen en ar cambiará por la terminación aba. Los verbos terminados en er o en ir cambiará su terminación por ia. La terminación ia lleva acento escrito. Veamos algunos ejemplos de la conjugación en pretérito. Estaremos trabajando con mejorar, aprender y subir. Estos verbos están en tiempo infinitivo. Terminan en ar, er, ir. Serán conjugados en los 6 pronombres personales: yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Veamos cómo sería conjugado el verbo mejorar en pretérito. Yo mejoré, tú mejoraste, él mejoró, nosotros mejoramos, ustedes mejoraron y ellos mejoraron. Observa cómo en la primera persona, que es yo, y en la tercera, que es él, el verbo lleva su última vocal acentuada. Veamos con el verbo aprender. Yo aprendí,
tú aprendiste, él aprendió. Sucede exactamente lo mismo que en el anterior. Lleva acento en la última vocal. El verbo subir. Yo subí, tú subiste, él subió, nosotros subimos, ustedes subieron, ellos subieron. Observamos que sucede lo mismo. Al conjugar en la primera y tercera persona en pretérito, debemos de acentuar la última vocal. Veamos cuál es la diferencia al conjugar con el copretérito. Seguiremos trabajando con los mismos verbos: mejorar, aprender y subir. Recordemos que la terminación ar debe ser cambiada por aba, la terminación er y la terminación ir debe ser sustituida por la terminación ia al momento de conjugar en copretérito. Y también utilizaremos los 6 pronombres personales. Veamos cómo cambia la terminación del verbo mejorar. Si tú te fijas, el verbo queda exactamente igual hasta mejor. Y en lugar de la terminación ar, va cambiando por aba, abas, aba, según el pronombre con el que se está trabajando. Veamos ahora cómo queda con los verbos que terminan en er, ir. Aprender, vemos que queda exactamente igual hasta la D y la terminación cambia por ia, ias, ia, íamos, según el pronombre con el que se está conjugando. Aprendía, aprendías, él aprendía, nosotros aprendíamos. Y observa cómo la I va acentuada en todas las conjugaciones. Veamos el verbo subir. Su terminación ir cambia por ia y sus derivaciones según el pronombre con el que se conjuga. Y observa cómo la I va acentuada en todos ellos. De esta manera es muy sencillo conjugar en copretérito. Si nos aprendemos que la terminación ar se cambia por aba y las terminaciones er y la terminación ir se cambian por ia. Finalmente veremos lo que es una frase nominal. La frase nominal son el conjunto de palabras que se agrupan en torno al sustantivo. El sustantivo se convierte en la parte más importante de la frase nominal, se convierte en su núcleo. El sustantivo puede ir acompañado de artículos, de adjetivos o de algún complemento, de manera que una frase nominal puede estar constituida solamente por el sustantivo, o por un artículo y un sustantivo, por un artículo, un sustantivo y un adjetivo, o por un artículo, un sustantivo y un complemento. Recuerda, en la frase nominal, el núcleo, la parte más importante será el sustantivo. Veamos algunos ejemplos. Un ejemplo de una frase nominal donde solamente tengamos el sustantivo sería niña. Por sí solo, el sustantivo es una frase nominal. Donde la frase tenga un artículo y un sustantivo, podríamos poner la niña, un artículo, un sustantivo y un adjetivo, la niña traviesa. Un artículo, un sustantivo y un complemento, la niña con suéter rojo. Observa cómo en las 4 oraciones la parte más importante es el sustantivo. Hasta este momento vimos los elementos gramaticales con los que tú te puedes apoyar al momento de redactar tu relato histórico. El siguiente paso es buscar la información y armar tu relato histórico. Recuerda que tienes que tomar en cuenta todos los elementos que vimos en el video anterior. ¿Cuál será la introducción? ¿Qué parte del contenido será el desarrollo, la conclusión? ¿Cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias? ¿En qué orden vas a presentar los hechos? Los adverbios temporales que vas a utilizar, cómo estarán conjugados los verbos y algunos ejemplos de las frases nominales. Todo esto te va a servir para una correcta redacción de tu relato histórico. Hasta luego.
Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.